entrevista de trabajo. ¿Quién no ha pasado por una entrevista de trabajo? Bien, bienvenidos. Estamos en una transmisión en vivo desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mi nombre es Julie Ñuflo, consultora de empleo del Ministerio de Trabajo, y estoy aquí para servirles y absolver consultas que tengan sobre cómo afrontar de forma exitosa una entrevista de trabajo. Bien, así que por favor que se puedan conectar un poco y voy a recibir las preguntas y voy a responderlas. Bien, bueno, básicamente, ¿qué es una entrevista de trabajo? Como todos ya tienen idea, me imagino, es un intercambio de información. ¿Entre quién? Entre el postulante y el empleador. El postulante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a explicar al entrevistador por qué debe de contratarlo y es la mejor opción para ese puesto. ¿Y qué es lo que hace el empleador? Explica las condiciones de trabajo, los horarios, ¿no? Y la idea es que el entrevistador pueda estar convencido de que tú eres el candidato ideal. Bien, entonces vamos a ver sus preguntas. Yo tengo algunas aquí planteadas que voy a ir respondiendo, pero igual si llega alguna en el camino, también las voy a resolver. Bien, por ejemplo, un punto importante es el tema de la vestimenta, ¿ok? Siempre preguntan cómo debo ir vestido a una entrevista de trabajo. Lo ideal es una vestimenta formal, tanto para caballeros como para damas. Es decir, caballeros, pantalón de vestir, zapatos, camisa, si es posible la corbata y el saco. Y en el caso de las señoritas también puede ser una falda de vestir, un pantalón o una blusa. Evitar en este caso, por ejemplo, el uso del jean, las zapatillas, los polos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve formal. Por más que sea un puesto de repente sencillo, quizás, no significa que vamos a descuidar el aspecto de la vestimenta. Ahora, más allá de repente del terno o del sastre que podamos usar, también influye mucho el aseo, ¿no? Porque a veces podemos salir muy bien de nuestras casas, bien arreglados, pero llegamos ahora con esta lluvia, con el cabello mojado o de repente transpirando quizás. Entonces la idea es siempre cuidar la vestimenta, la camisa bien puesta, caballeros, el pantalón bien puesto, el cinturón, zapatos impecables, uñas limpias, porque el entrevistador no te va a decir nada, pero desde que tú ingresas, observa cada detalle. El cuello si está limpio, los puños, hasta incluso en el caso de las señoritas ven el tema de las joyas, ¿no? Si está muy sobrecargado, el maquillaje. Entonces, esos detalles de repente podemos pasar por alto, pero sí influye. Y si no estamos adecuadamente vestidos, nos puede restar puntaje. ¿Bien? A ver, otra pregunta que podemos tener es, ¿qué errores se suelen cometer, ¿no? Por ejemplo, como ya mencioné, el primer error es ir con una vestimenta inapropiada, ¿no? Que se ve que lo primero que hemos visto en el closet nos hemos puesto. Otro error es llegar fuera de tiempo. Si por ejemplo me dicen, buenos días, su entrevista va a ser 3 de la tarde, es 3 de la tarde. Y la idea es que ustedes lleguen, si es posible, 10 minutos antes. No es llegar 3:05, 3:10, porque ya llegaste tarde en ese momento y también te va a restar puntaje. Bien, ahora, otro error es ir con el currículum mal presentado, ¿no? ¿Qué pasa? A veces uno va de repente en el tren, en el metropolitano, vamos con el currículum en la mano y en el camino se estropea, se arruga, se moja y así lo entregamos al entrevistador. ¿Qué es lo que piensa el entrevistador? Uy, no, esta es una mala imagen, no se ha preparado. Entonces, lo ideal es, yo les sugiero que el currículum lo lleven en un folder resistente para que no se vaya a maltratar, porque esa hoja de vida está hablando de ti. Tú estás ahí proyectándote. Entonces, la idea no es que tú vayas muy bien vestido, pero el currículum dice otra cosa de ti. ¿Bien? Otro error que se puede ver es que el currículum también lo llevan de forma desactualizada, ¿no? Van a la entrevista e indican, por si acaso ese no es mi último trabajo, me olvidé colocarlo o no he tenido tiempo, o ese ya no es mi correo, ese ya no es mi celular, y es más, a mano hacen la corrección. Ese también es un claro error que deben de evitar porque se ve que se está yendo de forma improvisada a la entrevista y eso a la empresa no le agrada. Bien, otro error común
es no haber averiguado sobre la empresa antes de ir, ¿no? ¿Por qué? Porque te pueden preguntar, a ver, dime, ¿qué te gusta de nuestra empresa? ¿Qué has averiguado? Y muchos se quedan en blanco porque de repente dicen, ah, no, lo que pasa es que me pasaron la voz ayer, me llamaron, no he podido averiguar. Entonces siempre es importante, antes de ir a la entrevista, averiguar, ok, me llamó la empresa tal, voy a ir a Google, voy a ver, es una empresa peruana, es transnacional, tiene en su planilla cuántos trabajadores, cuál ha sido su historia. Entonces ya con esa información ya podemos destacar en la entrevista. Y otro error común, y creo que es el más importante, es que no toman en cuenta la comunicación no verbal. A veces vemos chicos que vienen a la entrevista, de repente no haciendo contacto visual. Hacemos las preguntas y toda la entrevista están mirando el piso o usando una comunicación con un volumen muy bajito, ¿no? O no hacen énfasis en el volumen de su voz, es una comunicación muy plana. Entonces el entrevistador como que es muy plana la información, ya no quiere a veces ni escucharte. Entonces ustedes tienen que hacer que tu entrevista sea atractiva. Entonces, juega con tu volumen de voz, sonríe de vez en cuando, ten contacto visual. Eso es muy importante porque así transmite seguridad. Bien, ¿contamos con alguna pregunta? Sí, vamos a ver si están llegando preguntas al Facebook. A ver, dice: quiero saber qué piden aparte del currículum vitae en una entrevista. En realidad, básicamente lo que te piden es el currículum vitae. Ahora, lo que podrían preguntar es si el currículum es simple o documentado, ¿no? Porque muchas veces, llevan el currículum con un montón de documentación y la empresa en ese momento no lo va a leer. Entonces, les recomiendo que siempre hagan la consulta. ¿El currículum que tengo que llevar es simple o documentado? Si les dicen simple, solamente van a ser las 2 hojas del currículum como máximo, no lleven información de más. Bien, me preguntan, ¿algún consejo referente típico al dibujo del hombre bajo la lluvia? Bien, esta pregunta siempre la suelen hacer, ¿no? Básicamente las pruebas psicológicas, ahí se incluye la persona bajo la lluvia. Lo que el psicólogo evalúa acá son rasgos de personalidad y busca evaluar si el candidato cumple con el perfil que está buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando a un analista contable, mi perfil, yo quiero a alguien que de repente sea muy metódico, que sea ordenado, que sea muy detallista, ¿no? Y si de repente yo tengo a 10 candidatos y en mi prueba sale que es impulsivo, que es un poco atolondrado, que es ansioso, que no es metódico, entonces de repente ese perfil no va con este puesto y solamente voy a entrevistar a los que sí están acorde a lo que yo estoy buscando. Entonces, este dibujo de la persona bajo la lluvia sirve para identificar esos rasgos. Yo lo que les puedo recomendar es que, al contrario de preguntar cómo deben de hacer el dibujo, mejor no pregunten, porque peor se van a perjudicar. Si ustedes van a buscar en diferentes páginas de internet si va el piso o no va el piso, la lluvia, si sonríe o no sonríe, si lleva paraguas, etcétera, peor se van a confundir y de repente esas fuentes no son confiables. Entonces, por guiarse de diferentes páginas, van a hacer un dibujo totalmente errado y van a falsear la prueba. Tú piensas que está bien, el psicólogo lo lee y dice, uy, mira, me ha dibujado de repente a un perfil de un psicópata de repente. Y tú lo has querido hacer de otra forma y te has perjudicado. Entonces, lo que les recomiendo es, cuando les pidan hacer cualquier prueba psicológica, hazlo de la mejor manera, con la mejor disposición. Eviten decir, no sé dibujar, o otra vez lo mismo, otra vez la prueba. Deben cambiar de prueba porque siempre hacen esos comentarios. Y la idea es que si te piden hacerlo, hazlo, así sea la vez número 100 que te lo están pidiendo, tú hazlo porque tú quieres conseguir ese trabajo. Y si te lo están pidiendo, hay que hacerlo de la mejor manera. Bien, a ver, otra pregunta. A ver, tengo varias preguntas. Dice, ¿qué debemos hacer si el que me entrevista tiene un carácter fuerte y siento que me grita? Sencillamente mantener la calma, porque el entrevistador puede usar esa estrategia para ver tu temple.
La idea no es que nos pongamos al mismo nivel, ni mucho menos levantar la voz o salir ofendidos en la entrevista, ¿no? Entonces, no te van a preguntar del 1 al 10, ¿cuánto está tu nivel de temple? Porque todos van a decir 10, ¿no? Porque queremos trabajar. Entonces, lo van a hacer de otra forma y van a ponerse en ese rol de una persona un poco de repente agresiva o dominante para ver cómo tú manejas la situación. Y la idea es mantener la calma y responder todas las preguntas con tranquilidad. Bien, ahora dice, siempre es recomendable ir en terno o en sastre. Si tienes la vestimenta terno sastre, sí. Si no, puede ser un pantalón de vestir o, como digo, la camisa, pero siempre que sea tu mejor vestimenta. Si por A o B motivo no contamos con esa vestimenta, ok, puedes ir con jean, pero que sea el jean más apropiado. Un jean de color oscuro, evitar los rasgados, ok. Pero siempre es ideal, si tienes el terno, vas con el terno, porque esa es la imagen que tú quieres proyectar, la imagen más profesional posible. Bien, ahora, ¿cómo manejamos la mirada en una entrevista de trabajo? Es lo que justo comentaba al inicio de la comunicación no verbal. La idea es que la comunicación sea directa, ¿no? Sea directa, evitar estar mirando al piso constantemente. Ahora, no caigamos en la exageración de estar todo el tiempo, pues, como que una mirada muy dominante, porque también el entrevistador se va a sentir como que, ¿qué pasa, no? Entonces, la idea es jugar con la mirada, miro, bajo un poco, vuelvo a mirar, sonrío. Bien, ahora dice, si me consultan cuánto me pagaban en mi anterior trabajo, ¿cómo debo contestar? Con total honestidad. No, cuando tú buscas un trabajo tienes que tener claro cuánto es lo mínimo que tú deseas ganar. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, etcétera. Entonces, cuando tú vayas a una entrevista y te pregunten, tú tienes que ser honesto, ¿sí? Mi monto oscilaba en el rango de tanto a tanto, ¿ok? Y es por eso que yo estoy buscando una oferta laboral similar o un poco superior. ¿Qué pasa si mentimos? ¿Qué pasa si ponemos un monto muy por debajo? Va a ocurrir que la empresa puede decir, mira, ha ganado tanto, entonces le podemos ofrecer 100 soles más quizás. Y tú por bajar el monto, tú vas a decir, wow, pero yo vine por otro monto y ahora, por decirlo, me perjudiqué. Entonces, mejor sean honestos. Si por A o B te dicen el monto en la entrevista y no era lo que tú esperabas, con mucha educación tú le puedes decir, bueno, lamentablemente yo pensaba que era otro monto económico, así que les pediría que por favor para otra oportunidad me puedan considerar. Yo quiero trabajar acá, pero el monto no está dentro de mi perspectiva laboral. Entonces, con mucha educación y se retira, ¿ok? A ver, vamos a ver. Acá tengo más preguntas. Es bueno decir que tuve varios trabajos antes, depende del contexto. Por ejemplo, los chicos que han trabajado en ventas, sobre todo por campañas, tienen trabajos cortos, ¿no? Y ahí no hay ningún inconveniente porque es aceptable que fue un trabajo temporal, ¿no? Por 1 mes, 3 meses, entonces sí lo puedes mencionar. Pero si, por ejemplo, ha sido por iniciativa tuya renunciar a diferentes trabajos y has estado 1 mes en uno, 3 meses en otro, entonces evalúa bien qué es lo que vas a mencionar en la entrevista. De repente menciona los trabajos de más larga duración, ¿no? O donde has tenido un mayor cargo, pero sí no es recomendable estar mencionando, sí, me fui de tal trabajo porque me trataron mal, me fui mal de acá porque no me pagaban bien. Entonces, no te van a ver como alguien muy comprometido. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Cuántas páginas recomiendan de extensión en el currículum? Máximo siempre son 2 hojas, ¿ok? ¿Por qué? Porque el entrevistador y el reclutador que ha filtrado previamente tu currículum tiene aproximadamente para leer un CV 20 segundos. ¿Por qué? Porque no solamente va a cubrir tu vacante, va a cubrir más vacantes y no solo va a recibir tu currículum, va a recibir 100 currículums más. Entonces, las 8 horas de trabajo le va a quedar muy chico. Entonces, tienes que colocar información importante en tu currículum y concisa, que sea máximo 2 hojas. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes en una entrevista de trabajo?
¿no? Por ejemplo, las preguntas clásicas, pero poderosas también, es el tema de autoconocimiento. Te van a preguntar, dime 2 fortalezas por las cuales yo debo de contratarte. Entonces, acá tú tienes que ir preparado, porque si bien es cierto, son preguntas clásicas, no nos preparamos y nos preguntan y nos quedamos como que en blanco. Entonces, ahí el entrevistador dice, no se conoce, ¿no? Hacen una pequeña marca en tu currículum. Luego te pueden preguntar, dime 2 áreas de mejora. Entonces, ahí también lo que evalúan es tu capacidad de autocrítica. No le puedes decir, no, yo considero que siempre trabajo bien, o mejor usted llama a mi jefe inmediato para que le diga, porque yo pienso de que siempre hago un buen trabajo. Eso es 0 capacidad de autoevaluación, porque si no puedes identificar tus errores, no vas a poder mejorar. Entonces, la idea es que puedas mencionar por lo menos 2 áreas de mejora. Otra pregunta que te pueden hacer es, de repente, ¿por qué te retiraste de tu último trabajo? Acá es importante mantener mucho el tema de la ética, porque quizás efectivamente tu trabajo anterior hayas tenido hostigamiento, por ejemplo. No saliste bien, pero la idea no es ir a hacer o hablar mal de tu anterior empleador en ese momento de la entrevista, porque se ve mal. Simplemente decir, me retiré por un tema de renuncia voluntaria. Nada más, ¿ok? Te pueden preguntar, ¿qué conoces de nosotros? ¿Qué conoces de la empresa? ¿Qué es más lo que te gusta? ¿Ok? Bien, vamos a ver si contamos con otra pregunta. Dice, ¿cómo actuar cuando hacen una dinámica grupal? Esa es una muy buena pregunta porque es una tendencia ahora. Ya anteriormente las empresas se guiaban del currículum y luego te llamaban para la entrevista. Ahora ya no es así. Ahora, luego de que han visto tu hoja de vida, te van a hacer un prefiltro a través de una dinámica grupal, ¿no? Por ejemplo, van a llamar a 20 personas para una vacante y te van a pedir que te agrupes en 5 y les van a dar diferentes materiales, ¿no? De repente hojas, clips, y les van a decir por grupo tienen que hacer, no sé, 20 aviones, o por grupo tienen que armar una casa con las hojas y los clips sin hablar. Entonces algunos dicen, pero yo vengo para tal vacante y ¿qué hago haciendo aviones, ¿no? Entonces ahí el entrevistador observa la actitud. ¿Tienes una actitud de humilde o una actitud de como que déspota, ¿no? Entonces ahí evalúan tu actitud, evalúan tu capacidad para adaptarte a normas, si ven si te ajustas al tiempo o no, ven si te integras a un equipo, si tú lideras el equipo, etc. Entonces, ¿cómo es tu actitud? Debe ser la mejor posible con una buena disposición. Bien, a ver, otra pregunta más. ¿Es necesario colocar todas las funciones desempeñadas por cada puesto? Va a depender. Si consideramos de que colocando todo voy a pasar las 2 hojas, entonces tienes que sintetizar, ¿no? Colocas las principales, pero si haciendo todas las funciones, colocándolas, llegas a las 2 hojas, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Bien, ahora, otra pregunta adicional es, ¿qué es lo que debe llevar un postulante a una entrevista de trabajo? Bueno, como indiqué al inicio, básicamente es el currículum, preguntar si es documentado o no y el DNI, salvo que te pidan otra información. Bien, ahora, ¿cómo controlar los nervios en una entrevista? Porque es normal, sobre todo para los que van a pasar su primera entrevista de trabajo, ¿ok? Yo básicamente voy a darle 4 consejos. El primero es que tienen que revisar su currículum antes de ir a la entrevista. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces estamos postulando quizás ya 3, 4 meses y el currículum le sacamos copia, ya ni lo leemos. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la entrevista y el entrevistador comienza a decir, a ver, dime qué has hecho en el 2014. Y como no lo has repasado, no tienes fresca esa información, entonces te quedas en blanco, ¿no? O te pueden decir, a ver, cuéntame en ese trabajo cuáles fueron tus logros, cuáles fueron quizás tus posibles errores y qué hiciste para enmendarlos. Entonces, si no repasamos el currículum, es probable que nos quedemos en blanco. Entonces, la idea siempre es repasar la hoja de vida, repasar las fechas, las funciones, nuestros logros, cuáles fueron nuestras principales dificultades y cómo pudimos superarlas. Cuanto más repasemos, más tranquilos estaremos en la entrevista. Otro punto para que estemos más seguros es que puedas practicar tu entrevista antes de ir. Siempre sugiero,
busca a un familiar o a un amigo cercano para que de repente puedas practicar con él la entrevista. Apúntale en una hoja las preguntas clásicas en una entrevista de trabajo y pídele que te las haga. Practica con él y sería un plus que alguien te grabe. ¿Por qué? Porque tú al verte vas a comenzar a identificar posibles errores como también fortalezas. Porque ¿qué ocurre? A veces vienen y me dicen, señorita, lo que pasa es que yo ya pasé como 30 entrevistas y yo siento que siempre las hago bien, pero nunca no quedo en la terna o me quedo en segundo lugar y no sé qué es lo que pasa. Entonces, para aquellas personas que les sucede esto, fílmate y evalúate y ahí vas a identificar, vas a descubrir de repente de que, oye, ¿verdad? No tengo contacto visual, siempre he estado mirando al piso, o mira, no sonrío, estoy muy serio, o mi entrevista es hasta un poco aburrida, ¿no? Porque es muy monótona, no hago énfasis, o suelo irme por la tangente. Me hacen una pregunta difícil y me voy por las ramas y me explayo. Entonces, es importante que uno se pueda grabar. Cuanto más practiques la entrevista, vas a estar más familiarizado con las preguntas y vas a responder con mayor tranquilidad. Bien, ahora, y otro consejo también importante es que practiquen alguna actividad física o un hobby antes de ir a la entrevista. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que al hacer actividad física uno puede generar hormonas en el cuerpo como la endorfina, la dopamina, que ayudan a mejorar el estado de ánimo. De repente hemos amanecido con problemas en casa quizás y no vamos a ir con esa carga negativa a la entrevista. La idea no es causar pena al entrevistador, sino demostrar que soy el mejor candidato a pesar del problema que yo pueda tener en casa o en otro lugar. Entonces, ¿cómo me puedo ayudar? Ok, me voy a trotar, doy una caminata o practico algún hobby porque eso, como repito, ayuda a nuestro estado de ánimo y me voy a desenvolver mucho mejor, más carismático en una entrevista. Bien, a ver, tenemos una pregunta más. Si no me dan constancia de trabajo, ¿lo puedo poner en mi currículum igual? Sí lo puedes colocar, pero sería ideal de repente, esto puede suceder sobre todo cuando es un trabajo recibo por honorarios quizás, ¿no? Te sugiero que tengas contacto con la persona que trabajaste para que puedas darlo de referencia laboral, ¿no? Quizás puedes colocarlo en tu currículum y en la parte de referencia laboral colocas los datos para que puedan corroborar que ha trabajado contigo. Dice, ¿y si es un trabajo de 2 o 3 meses, también debo poner en mi CV? Sí, como mencioné, lo puedes colocar, ¿no? De repente ha sido por campaña o quizás no te agradó mucho las funciones, lo puedes colocar, pero tienes que evaluar bien qué es lo que vas a mencionar en la entrevista, ¿no? Podrías decir de repente, bueno, lo que pasa es que me contrataron para tales funciones y al final fueron otras y yo no estaba aprendiendo, así que decidí dar un paso al costado, ¿no? Hay que saber bien qué es lo que se va a responder. Ahora dice, ¿es bueno poner referencias a mis ex trabajadores? Sí, tienen que ser a los ex jefes inmediatos. No se puede colocar de repente a amistades o a personas que han tenido un rango por debajo del mío. Tiene que ser sí o sí jefes inmediatos. De igual forma, si ya consideramos que llegamos a las 2 hojas de currículum y ya no alcanza más, podemos poner título, referencias laborales y a solicitud. Ya no hacemos el detallado del nombre del jefe, el nombre de la empresa o el celular porque no alcanza las hojas. Dice, si he realizado prácticas pre y pro, ¿es recomendable ponerlo en mi currículum? Por supuesto. Tienes que colocarlo porque ahí ellos van a ver tu potencial. Cómo tú pudiste ejercer tu carrera antes de acabar la profesión. Así que está muy bien que lo puedas colocar. Dice, ¿cómo responder en una entrevista para persona con discapacidad? Bueno, acá el entrevistador tiene que estar también capacitado, lógicamente, para poder entrevistar dependiendo del tipo de discapacidad. Sencillamente, persona con discapacidad o sin discapacidad tienen que ser desenvueltos en la entrevista, honestos, así que por ese lado no hay ningún inconveniente. ¿Bien? Ok, vamos a seguir esperando entonces
más preguntas, ¿ok? Acerca de la entrevista. Como les digo, más importante, más allá de repente de la vestimenta, más allá del currículum, lo que importa es la actitud. A veces de repente vamos a la entrevista con el ego un poco alto, ¿no? Decimos, bueno, yo tengo maestría, tengo doctorado, tengo experiencia 20 años, pero esa actitud no me va a ayudar, porque de repente yo como empresa voy a preferir contratar a alguien que no tenga tanta experiencia o tantos grados académicos, pero veo de que quiere aprender, que quiere trabajar, que puede acoplarse a un equipo de trabajo. Y eso se ve en un tema de actitud. Bien, a ver, acá tenemos otra pregunta. Si es un adulto mayor, ¿debo poner todas mis experiencias laborales? Muy buena pregunta. Si es adulto mayor, debe colocar las últimas o las que sean afines al puesto de trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, es adulto mayor y en su larga trayectoria ha tenido quizás 20 trabajos, solamente en el currículum deben ir los trabajos afines a lo que está postulando. Si, por ejemplo, quiere postular para supervisor de ventas, se me ocurre, solamente en el currículum deben ir las vacantes afines a ventas, ya no en almacén, ya no en seguridad o en otros puestos, ¿no? Y los más actuales, siempre los más actuales y no tanto los más antiguos. Dice, si me piden llevar mi currículum en digital, ¿es recomendable en CV o en un disco? Bueno, si es digital tiene que ser sí o sí en un disco, ¿no? Y también esto es una tendencia ahora que se está estilando en cuanto a los currículums, ¿no? Ya a veces el currículum en físico no lo están pidiendo mucho, así que sería bueno que ustedes puedan ver las herramientas tecnológicas para hacer un currículum interactivo, o incluso ahora existen los videocurrículums, donde las personas se graban y comienzan a explicar su experiencia laboral, y es como si fuera una pre-entrevista. Y ahí el entrevistador dice, wow, todos me han mandado su hoja de vida tradicional en 2 hojas y mira, él aparte de eso me está mandando un videocurrículum, ya lo conozco, ya sé cómo se expresa, ya vi su comunicación, su seguridad, me agrada. Así que directo a la entrevista. Así que si ustedes lo pueden hacer, háganlo porque sería un plus que puede marcar mucha diferencia. Bien, ahora vamos a ver si tenemos otra pregunta. No, creo que ya respondí todas, ¿ok? Así que, como les mencioné, es muy importante el tema de la actitud, la vestimenta, ¿ok? Y en cuanto al currículum, como les digo, procuren innovar. Si bien es cierto, en internet ustedes van a encontrar varias plantillas de currículum, ustedes elijan cuál va con ustedes, con tu estilo de personalidad, ¿no? Porque algunos dicen, señorita, pues esto es muy formal, no va conmigo. Hazlo a tu manera, siempre y cuando respetando pues que sean 2 hojas y que sea entendible, porque también he visto algunos currículums que por hacerlos muy al 2019 omiten información, ¿no? No colocan los años de repente de los trabajos, me colocas he trabajado en una oficina en el 2015. Pero no me estás indicando de qué mes a qué mes, y el entrevistador no va a ser adivino. La idea es de que coloques siempre mes y año que has empezado, mes y año que has terminado. Colocas el nombre de la empresa, cuál fue tu cargo y cuáles fueron tus principales funciones. Ahora, un plus en el currículum es que coloques los logros en cada uno de tus trabajos. De repente has tenido algún tipo de ascenso o tuviste algún tipo de premiación, alguna bonificación. Eso es loable y lo tienes que colocar en tu hoja de vida. Porque si, por ejemplo, yo estoy buscando un puesto de secretaria quizás, ¿no? Y me llegan 100 currículums, ¿yo a quiénes voy a llamar? ¿Por la foto? No tanto. ¿A quién voy a llamar? A las que me han colocado logros. Entonces, si consideras que tú has tenido logros, que yo creo que sí, es bueno que los puedas identificar y colocar al momento de hacer el currículum. Bien, dice, si tengo tatuajes, ¿eso influye en una entrevista? Va a depender, ¿no? Porque hay algunos puestos, hay algunas empresas que por su cultura laboral no permiten el uso de tatuajes, ¿no? De repente hay determinados puestos donde va a estar expuesto quizás el tema del brazo, en fin, y no ve bien el tema del tatuaje. Eso ya queda a potestad de la empresa hacer la selección. Pero yo les sugiero que
ustedes puedan mencionarlo en la entrevista. Señorita, señor, yo tengo un tatuaje, ¿hay alguna dificultad en trabajar con ustedes? Si te dicen no, seguimos adelante. Si te dicen sí, entonces tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero la idea no es ocultarlo, porque si te contratan, después lo van a ver, o sea, mejor es ser honestos al inicio, ¿bien? Dice, si no tengo experiencia ni prácticas y estoy por terminar la carrera, ¿cómo debo armar mi currículum? Bien, para personas que no han tenido todavía experiencia laboral, el currículum tiene que estar centrado en habilidades y competencias. Colocas datos personales, colocas nombre, dirección, teléfono, edad, estado civil, DNI, etc. Y vas a colocar las competencias que tú consideras por las cuales debes de ser contratado. Por ejemplo, primero tienes que autoevaluarte, ¿no? A ver, yo viendo en internet he visto que hay, no sé, 20 características. Hay liderazgo, trabajo en equipo, organización, orientación a resultados, etc. Me voy a comenzar a autoevaluar. Aquí, en liderazgo del 0 al 10, no, yo estoy en un 5. En trabajo en equipo, acá soy muy bueno, estoy en un 9. Entonces, los más altos puntajes los vas a colocar en tu hoja de vida y te vas a describir. Por ejemplo, trabajo en equipo, soy una persona con capacidad para poder integrarme y poder conciliar diferentes puntos de vista. No sé, otro punto, trabajo bajo presión, ¿no? Me agrada trabajar en lugares donde hay cambios constantes, ¿no? Porque rindo mejor. Entonces, la idea es que en ese currículum, lógicamente no vas a colocar experiencias previas, pero vas a colocar las competencias que tú consideras que tienes y por las cuales tú consideras que te deben de contratar. Ojo que no es mentir, no es llenar el currículum o hacer copiado y pegado del internet. ¿Por qué? Porque de repente tu currículum es impresionante, pero luego te van a entrevistar y van a contrastar, van a decir, acá me has puesto que eres líder, pero veo de que no te expresas bien, eres muy tímido, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, entonces, bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes, me quedé sin responder algunas preguntas, ¿ok? Pero luego van a estar respondiéndolas vía el chat, ¿bien? Que tengan un buen día y recuerden que lo más importante es la actitud para que seas contratado. Muchas gracias.